aquí con nuestra presencia en Jalisco, para mí es obligado el tocar base con un hombre que se me hace clave en el esquema general de cómo se organiza la producción en esta zona de México. Y me refiero a Mario Nuño Benavides, que es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Hemos ya platicado con Mario, hemos visto algunas de las principales inquietudes que tienen los contadores agrupados tanto en el occidente como en el país, ¿no? Y yo quisiera, Mario, en primer lugar, saludarte con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y decirte, bueno, en este proceso en donde la reforma fiscal ha tenido una expresión y ahora empiezan a darse algunas primeras adaptaciones, ¿no? De una palabra que a mí me da muchísimo miedo, que son las misceláneas. Se da una miscelánea fiscal para el año que entra. Yo veo al sentido de la miscelánea como adaptaciones o interpretaciones que pudieran mejorar el estado original de la propuesta de la reforma. Yo quisiera que me dieras el punto de vista de los contadores, de cómo es que se ha decidido una nueva ley de ingresos para el año que entra, y si en ello hay motivos para sentirnos más a gusto o más inquietos. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación, Mario, nuevamente. Gracias. Y buenos días a todo tu auditorio también. Sí, estamos en un periodo interesante para nosotros como contadores, incluso interesante, diría, para todo el sector gubernamental, porque de la aprobación incluso de la ley de ingresos, tú lo sabes, depende la aprobación del presupuesto de egresos. Sí. Y evidentemente, ante el entorno económico que tenemos, aparentemente la falta de recursos para poder aplicar el presupuesto de egresos, se necesitan hacer ajustes para mayor recaudación. Y aquí siempre hay una balanza en la que alguien queda contento y alguien no queda contento, ¿no? El hecho de poder recaudar más recursos para la aplicación del gasto, pero también quienes aportamos esos recursos, pues somos los contribuyentes. Todos nosotros, y los industriales particularmente, los emprendedores, los empresarios, que tienen que estar pagando sus impuestos sobre sus utilidades, o bien sobre impuestos al consumo, que también quizás valga la pena hablar al respecto, por Claro. aquello de la tendencia mundial. Entonces nos parece que ha habido reclamos del sector industrial para efectos de que venga una activación de la economía, y parte de ello es precisamente los ajustes a esta miscelánea fiscal, de poder ver un poquito de más luz hacia los empresarios respecto a poder aplicar ciertos estímulos que vengan a generar esta activación de la economía, ¿no? Algunas deducciones que no se habían contemplado, algunos parámetros que estaban muy cortos y se han venido ampliando, por ejemplo el tema automotriz, Sí. Algunas situaciones que empiezan a hablar de mejores condiciones para los trabajadores en función de los empleadores, pero todas estas son cosas que se nos antojaban desde un principio, cuando la propuesta original, que a lo mejor no fueron observadas, o era tanto el espectro que se les fueron muchas, ¿no? Lo que pasa es que además se sienten un poco como amarrado de manos, porque ellos mismos emitieron un decreto, después de la reforma fiscal de hace 3 años, emitieron un decreto donde se comprometían a ya no incrementar los impuestos. Y entonces estos ajustes solamente vienen a dar un pequeño respiro a limitantes, como bien lo decías, que se establecieron desde aquella reforma fiscal. Sí. Entonces, lamentablemente estos pequeños ajustes no son lo que verdaderamente podría venir a resolver lo que limitaron en aquel momento, porque los ajustes son mínimos. Estamos hablando de que, por ejemplo, todas las personas físicas de este país que obtenemos un ingreso por salarios, que incluso es la recaudación en materia de impuestos sobre la renta la más importante de este país, porque somos la mayoría de asalariados los que aportamos el impuesto sobre la renta de este país. Entonces, ahí teníamos la posibilidad de incorporar deducciones personales, los gastos médicos, por ejemplo, uno muy importante es la deducción de intereses sobre las hipotecas. Esto nos lo limitaron, de tal forma que hoy estamos limitados al 10% de la percepción de nuestros ingresos, o bien a un tope de 4 salarios mínimos. Esto implica más o menos alrededor de 100,000 pesos, 105,000 pesos anuales. La propuesta es hoy incrementar de 4 salarios mínimos a 5. Eso es lo que salió emitido en el dictamen de la Cámara de Diputados, que pasó ya al Senado.
Entonces estamos hablando de 105, quizás se vaya un poquito más de 125,000 pesos, ¿no? Entonces son mínimos los ajustes. La deducción de automóviles, estábamos hablando de que la teníamos limitada a 130,000 pesos el monto original de la inversión, es decir, lo que nos cuesta el automóvil. Ahora Hoy se va a 175,000 pesos. Entonces, pareciera que si realmente requerimos activar más el consumo, que es gran parte de lo que está manteniendo el crecimiento de la economía en el país, pues necesitamos darle más impulso. Si tenemos entornos externos a nivel mundial que nos están frenando en el crecimiento del país y lo que está sosteniendo al país es el consumo interno, porque finalmente somos muchos mexicanos los que estamos requiriendo servicios y productos en el país, démosle esa libertad a que crezcamos hacia el consumo interno. Y aquí estaba la gran oportunidad. Bueno, no quisiera limitarlo, aquí está la gran oportunidad, hoy está vigente aún. Hoy salió un dictamen de la Cámara de Diputados que es enviado a la Cámara de Senadores y ellos hoy todavía tienen esa posibilidad de hacer estos ajustes adicionales precisamente con visión de incrementar el consumo interno en el país. Que el consumo interno en el país, ustedes lo saben, lo hemos venido aquí comentando constantemente, se ha venido deprimiendo hasta el punto en que si en este momento se puede hablar de una inflación la más baja en la canasta básica en los últimos 50 años, no es por factores que contengan a la economía, sino por una economía contenida. Es la que está hoy dándonos una inflación tan baja porque el consumo está abajo. Y lo que hay que hacer es buscar formas, mecanismos que en una tributación y en una contribución que es hoy por hoy la base de cualquier desarrollo de cualquier país, en México tendríamos que tener formas de relación que resultaran más sanas, más armónicas, menos complejas. Ese es otro gran tema. ¿Por qué la gente nos quejamos del tema de los impuestos, Pedro? Por su complejidad, entre otras cosas. Entre otras cosas. Finalmente son impuestos, por eso nos los imponen y por eso tenemos que pagarlos. Pero ¿por qué no hacerlo más sencillo? Incluso para las propias autoridades fiscales, si existieran impuestos sencillos, para ellos mismos sería una facilidad para fiscalizar. Y aquí me brinco un tema que nosotros como agremiados, como contadores, hemos estado solicitando a las diversas autoridades. ¿Por qué no pensar en la tendencia mundial? ¿Por qué si somos tan... Consumo. Sí. ¿Por qué no nos vamos al impuesto al consumo? Pero un impuesto al consumo no como el que está hoy. Hoy existe un impuesto al consumo, el más importante, el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA se volvió un tabú en este país. No lo queremos tocar. Sin embargo, en todas las economías mundiales existe un impuesto similar al IVA, al consumo, pero no en la mecánica que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un IVA trasladado, que es cuando nosotros recibimos un ingreso estamos obligados a generar un IVA trasladado, y luego un IVA acreditable que se compara y te arroja un IVA a pagar. En otros países, y los más importantes de este mundo, el IVA o el impuesto al consumo es una tasa reducida y única, muy fácil de fiscalizar. Hoy uno de los grandes problemas de este país son, y la queja de muchos industriales y empresarios es, no me devuelven mis impuestos, no me devuelven mi IVA. Si tuviésemos un impuesto que se paga, imagínate al 3, al 4%, me voy extremo, al 5 o 6%, pero que yo sé que todos tus ingresos, todos tus depósitos correspondientes a tu generación, lo multiplicas por esta tasa y eso es lo que tienes que pagar. ¿No sería mucho más sencillo de fiscalizar esto, de pagar este impuesto? Es por eso que se habla de un IVA generalizado. Exactamente. Y en este hay el temor político de decir, no, en alimentos y medicinas no, porque esto es un... ¿qué vamos a hacer con el sector pobre de la sociedad mexicana? Pero... que ese es otro tema. ¿Por qué afectar a una población de no acceso a las medicinas cuando las medicinas para el sector popular son gratis? Están las instituciones que te brindan las medicinas. Le daría más recursos a las instituciones públicas. Totalmente. Y quien termina pagando medicinas en una farmacia de un laboratorio de marca son la gente pudiente, son la clase media y la clase alta. Ellos no tendrían inconveniente en pagar un impuesto. Además incorporaríamos en la cadena a la informalidad. Exactamente, que ese es el gran tema también. ¿Por qué no se tiene la gran cantidad de impuestos en el país para hacer frente al gasto? Pues porque no estamos contribuyendo todos. Y ahí está. Bueno,
Obviamente, en este comentario ustedes se quedarán con la inquietud. ¿Y el ISR? No, bueno, el ISR tendríamos que bajarlo dramáticamente para que en la proporcionalidad se equilibraran los impuestos. Exactamente. ¿Cuál es, en esta balanza que te decía, para que todos quedemos contentos, el gobierno requiere más recursos y eso lo entiendo, está bien, perfecto. El empresario, ¿qué es lo que requiere? Requiere que le bajen su impuesto sobre la renta corporativo, porque también esa es tendencia mundial. Y también la persona física. También la persona física, que hoy andamos a niveles de los más altos a nivel mundial, en 35%. Y no en ingresos muy altos, ¿eh? Estamos hablando de la clase media, la más afectada del país con la reforma. Muy grave, muy grave. Mario Nuño Benavides, yo he encontrado en un hombre como este hombre que tengo aquí frente a mí, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, a un verdaderamente interlocutor de la sociedad mexicana que se expresa en dos renglones, tanto en personas físicas como en personas morales. Y todo bajo una clara sencillez de la explicación de lo que de aquí en miren, una estrategia así como la que acaba ahorita de manera muy sucinta, con algunas adiciones específicas, sería el establecimiento de la mejor política fiscal que se pudiera presentar en la historia de México. ¿Qué se requiere? Muy poquito, pero en ese poquito tiene que haber un ingrediente de dos factores: una profunda inteligencia y una gran sensibilidad para arrostrar primero las consecuencias políticas de lo que desafortunadamente la reforma fiscal de hace 3 años nos ha traído más penurias que beneficios. Así es. Y yo te agradezco, Mario Nuño Benavides, un saludo a todo el Colegio de Contadores. Gracias. Simplemente y para finalizar, decir, los colegios de contadores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estamos interesados en ser un aliado de las autoridades fiscales, colaborar. Estamos preocupados incluso por la afectación que hemos tenido en el pasado respecto a nuestra participación de fiscalización a través del dictamen fiscal, y aquí también vale la oportunidad de decir, queremos seguir siendo aliados y queremos seguir teniendo esa aportación de nosotros como asociación, como agrupación profesional hacia las autoridades y mejorar las condiciones fiscales del país. En muchos años, de verdad, no he escuchado nada más sensato en este término de relación de gobernante y gobernado sobre el contribuyente, como lo he escuchado aquí con Mario Nuño Benavides. Muchas gracias. Muchas gracias.